en salarios, siendo la última P el sobrante esperado, es decir, la ganancia líquida del capital en dinero constante. Esta transformación del capital de su forma originaria, que constituye el punto de partida de toda producción capitalista, en medios de producción inanimados y vivos, es decir, materias primas, instrumentos y mano de obra a través del proceso productivo. De estos, en mercancía mediante la incorporación del trabajo vivo, finalmente su transformación en dinero por medio del proceso de cambio y aún más en una cantidad de dinero mayor que la lanzada a la circulación en el estadio inicial. Esta rotación del capital no solo es necesaria para la producción y apropiación de plusvalía. La verdadera finalidad e impulso motriz de la producción capitalista no es conseguir plusvalía en general, en cualquier cantidad, en una sola apreciación, sino plusvalía ilimitada, en cantidad creciente cada vez mayor. Pero esto no puede realizarse más que por el medio mágico enunciado, la producción capitalista, es decir, por la apropiación del trabajo asalariado no pagado en el proceso de la elaboración de mercancías y por la venta de las mismas. Por esto, la producción constantemente renovada, la reproducción como fenómeno regular, constituye en la sociedad capitalista un elemento totalmente nuevo, desconocido en las formaciones económicas precedentes. En todos los demás modos de producción históricos conocidos, el elemento determinante de la producción son las necesidades de consumo incesantes de la sociedad, sean estas las necesidades de consumo democráticamente determinadas de la totalidad de los trabajadores en una cooperativa agraria comunista, sean las necesidades determinadas despóticamente de una sociedad de clases antagónicas, de una economía a base de esclavitud, de un corto señorial, etc. En el sistema capitalista, el productor individual, solo de él aquí se trata. Para nada tiene en cuenta las necesidades de la sociedad, su capacidad de consumo. Para él solo existe la demanda con plusvalía. Por todo ello, la elaboración de los productos para el consumo que satisfagan las necesidades de la capacidad adquisitiva de la sociedad permita es un mandato ineludible para el capitalista individual, que le obliga a reanudar constantemente la reproducción, pero es también un rodeo desde el punto de vista del impulso motriz propiamente dicho, que es, repetimos, la realización de la plusvalía. El robo de la plusvalía, trabajo no pagado, es lo que en la sociedad capitalista hace de la producción en general un perpetuum mobile. Por su parte, la reproducción, cuyo punto de partida en el sistema capitalista lo constituye siempre el capital, y el capital en su forma pura de valor, es decir, en su forma de dinero, solo puede seguir su curso. Cuando los productos del periodo anterior, las mercancías, se transformaron a su vez en dinero mediante la venta. Por tanto, para
los reproductores capitalistas, la primera condición del proceso reproductivo es la realización de las mercancías elaboradas en el periodo de trabajo anterior. Enfocamos ahora otro aspecto sustancial del problema. La determinación de la magnitud del proceso reproductivo depende en el sistema económico capitalista del arbitrio y criterio del empresario individual, pero su impulso motriz es la apropiación de plusvalía y ello en progresión geométrica. Ahora bien, una mayor celeridad en la apropiación de plusvalía solo es posible en virtud de un incremento en la producción capitalista que crea la plusvalía. En la producción de plusvalía, la gran empresa se encuentra en todos sentidos en posición ventajosa frente a la pequeña empresa. Así pues, el sistema capitalista no solo engendra una tendencia permanente a la producción general, sino también de incremento constante del proceso reproductivo, renovándose la producción en escala siempre creciente. Hay algo más. En el sistema capitalista no es solo la apetencia de plusvalía del capital en sí lo que impulsa necesariamente la reproducción, sino que el propio sistema transforma dicho proceso reproductivo en una exigencia, en una condición de existencia económica ineludible para los capitalistas individuales. Bajo el régimen de la concurrencia, el arma más importante del capitalista individual en su lucha por un puesto en el mercado es la baratura de las mercancías, pero todos los métodos duraderos para rebajar los costos de producción de las mercancías que no logran por depresión de los salarios o prolongación de la jornada de trabajo un aumento de la plusvalía y pueden tropezar con diversos obstáculos. Se resuelven en una ampliación de la producción. Trátese de ahorrar edificios e instrumentos o de aplicar una ampliación de la producción. Trátese de medios de producción de mayor rendimiento o de reemplazar en gran escala el trabajo manual por máquinas o de aprovechar rápidamente una coyuntura favorable del mercado para adquirir materias primas baratas. En todos los casos, la gran empresa ofrece ventajas frente a la pequeña y la mediana. Estas ventajas aumentan proporcionalmente a la extensión de la empresa. Por esa razón, la concurrencia misma impone a las otras necesariamente un progreso análogo al realizado por una parte de las explotaciones capitalistas y, por el contrario, la condena al languidecimiento y extinción. Resulta así una tendencia incesante a ampliar la reproducción que se extiende mecánicamente como en ondas sobre la superficie de la producción privada. Para el capitalista individual, el incremento de la reproducción se manifiesta al transformar en capital una parte de la plusvalía apropiada que acumula. Para el capitalista individual, el incremento de la reproducción se manifiesta al transformar en capital una parte de la plusvalía apropiada que acumula. La acumulación, por tanto, la transformación de la plusvalía en capital activo es la expresión capitalista de la reproducción ampliada. La reproducción ampliada no es una invención del capital, más bien constituye de antiguo la regla en toda formación social histórica en que se manifiesta un progreso económico y cultural. La reproducción simple, la simple repetición invariable y constante del proceso productivo, es ciertamente posible y puede observarse durante largos periodos de la evolución social. Así,
Por ejemplo, en las comunidades agrarias primitivas en que se equilibra el crecimiento de población, no por un aumento gradual de la producción, sino por emigración periódica de las generaciones nuevas y por el emplazamiento de nuevas comunidades filiales igualmente reducidas que se bastan a sí mismas. Igualmente en India o China, los antiguos talleres de artesanos ofrecen el ejemplo de una repetición tradicional del proceso productivo adoptando la misma forma y amplitud a través de las generaciones. Pero en todos estos casos, la reproducción simple es un índice de estancamiento económico y cultural predominante. Pero en todos estos casos, la reproducción simple es un índice de estancamiento económico y cultural predominante. Todos los progresos decisivos del proceso de trabajo y los monumentos de civilizaciones fenecidas como las grandes obras hidráulicas de Oriente, las pirámides egipcias, las calzadas militares romanas, las artes y ciencias griegas, el desarrollo de los oficios de las ciudades en la Edad Media hubieran sido imposibles sin una reproducción ampliada, pues solo el aumento gradual de la producción más allá de las necesidades inmediatas y el crecimiento constante de la población y sus necesidades crean la base económica que es prerequisito indispensable a todo progreso cultural. Particularmente el cambio y con él la aparición de la sociedad escindida en clases y sus progresos históricos hasta la aparición del sistema capitalista serían inconcebibles sin reproducción ampliada. Pero en la sociedad capitalista se añade a la reproducción ampliada algunos caracteres nuevos. En primer término, se convierte esta, como ya se ha indicado, en exigencia ineludible para el capital individual. La reproducción simple e incluso el retroceso en la reproducción no quedan excluidos ciertamente del sistema de producción capitalista. Antes bien, constituyen momentos en toda crisis. Tras las tensiones igualmente periódicas de la reproducción ampliada en la coyuntura máxima. Pero el movimiento general de la reproducción, por encima de las oscilaciones y alternativas cíclicas, va en la dirección de una ampliación incesante. Para el capitalista individual, la imposibilidad de marchar a compás de este movimiento general significa la eliminación de la lucha por la concurrencia, la bancarrota. Para el capitalista individual, la imposibilidad de marchar a compás con este movimiento general significa la eliminación de la lucha por la concurrencia, la bancarrota. Estudiemos otro ángulo de la cuestión. En todas las formaciones sociales en que predomine o existe en toda su fuerza una economía natural, en una comunidad agraria de la India o en una villa romana esclavizada o en el coto feudal del medioevo, el concepto y el fin de la reproducción ampliada se refieren medularmente a la cantidad de productos, a la masa de los artículos de consumo elaborados. El consumo como fin domina la extensión y el carácter tanto del proceso de trabajo en particular como de la reproducción en general.
Por el contrario, en el sistema capitalista la producción no está esencialmente encaminada a satisfacer necesidades. Su fin inmediato es la creación de valor, dominando dicho fin todo el proceso de la producción y reproducción. La producción capitalista no es producción de artículos de consumo ni de mercancías en general, sino de plusvalía. Por tanto, para los capitalistas, la reproducción significa tanto como incremento de la producción de plusvalía. Cierto que la producción de plusvalía se realiza bajo la forma de producción de mercancías y por tanto, en último término, de producción de artículos para el consumo. Pero en la reproducción, estos dos puntos de vista, en la producción de plusvalía y de la producción de artículos para el de la producción de artículos para el consumo, se reparten constantemente de la productividad del trabajo. La misma magnitud del capital y de plusvalía se manifestará al traducirse la productividad en una cantidad mayor de artículos de consumo. Por consiguiente, el incremento del proceso productivo y la elaboración de una masa mayor de valores de uso no es por sí sola todavía reproducción ampliada en el sentido capitalista. A la inversa, el capital hasta ciertos límites puede conseguir una mayor plusvalía sin alterar la productividad del trabajo, intensificando el grado de explotación. Por ejemplo, rebajando los salarios sin enarbolar una cantidad mayor de productos. Pero en este, como en aquel caso, se crea igualmente lo necesario a la reproducción ampliada, a saber, plusvalía tanto como dimensión de valor como suma de cantidades de medios de producción materiales. Por regla general, el aumento de la producción de plusvalía se logra invirtiendo más capital y esto es indiferente que la plusvalía capitalista se aplique a la ampliación de la antigua empresa o se destine a nuevas explotaciones independientes. Por tanto, la reproducción ampliada en el sentido capitalista expresa específicamente el crecimiento del capital por capitalización progresiva de la plusvalía o como Marx lo llama, por acumulación de capitales. La fórmula general de la reproducción ampliada bajo el régimen del capital es pues la siguiente: paréntesis C más B, paréntesis más P sobre X más P prima. Siendo P sobre X la parte capitalizada de la plusvalía apropiada en el periodo de producción anterior y P' la plusvalía nueva sacada del capital adicionado. Esta plusvalía nueva se capitaliza a su vez en parte en el flujo constante de esta apropiación y capitalización de plusvalía que se condicionan mutuamente constituye el proceso de la reproducción ampliada en el sentido capitalista. Pero estamos por lo pronto solo frente a la fórmula general abstracta de la reproducción. Consideremos, sin embargo, más de cerca las condiciones concretas que se requieren para la realización de esta fórmula. La plusvalía apropiada, una vez que en el mercado ha perdido con fortuna la forma de mercancía, se manifiesta como una suma determinada de dinero. En esta forma posee la figura absoluta del valor
con que puede comenzar su carrera como capital. Ahora bien, con dinero no se puede crear ninguna plusvalía. Para que la parte de la plusvalía destinada a la acumulación se capitalice, realmente ha de adoptar la figura concreta que la capacita para actuar como capital productivo, es decir, como capital que haga posible la apropiación de nueva plusvalía. Para ello es necesario que, al igual que el capital primitivo anticipado, se escinda en dos partes: una constante expresada en medios de producción muertos y una variable expresada en salarios. Solo entonces podrá ser comprendido cómo el capital originalmente adelantado dentro de la fórmula C más B más P. Pero para esto no basta la apetencia acumulativa del capitalista, ni tampoco su ahorro y sobriedad, virtudes que le permiten destinar a la producción la mayor parte de su plusvalía en vez de gastarla toda alegremente en lujo y placeres. Para ello se requiere más propiamente que encuentre en el mercado las figuras concretas que piensa dar a su nuevo acrecentamiento de capital, es decir, en primer lugar, justamente los medios de producción materiales, materias primas, maquinarias, etcétera, que necesita para el género de producción por él planeado y elegido, para dar, en fin, a la parte constante del capital forma productiva. Pero también, en segundo lugar, es preciso que pueda transformar aquella porción de capital que constituye la parte variable, y para esto son necesarias dos cosas. En primer lugar, que en el mercado de trabajo haya un número suficiente de mano de obra que le hace falta para poner en movimiento la nueva condición de capital, y luego, puesto que los obreros no pueden vivir de dinero, que exista también en el mercado los medios de subsistencia adicionales contra los cuales los nuevos trabajadores ocupados puedan cambiar la parte variable del capital obtenida de los capitalistas. Dadas estas condiciones previas, el capitalista puede poner en movimiento su plusvalía capitalizada y hacer que, como capital, engendre en el proceso nueva plusvalía. Pero con ello no está resuelto definitivamente el problema. Por el momento, el nuevo capital y la plusvalía creada se encuentran aún bajo la forma de una nueva masa adicional de mercancías de cualquier género. En esta figura el nuevo capital que está solo adelantado, y la plusvalía por él creada se encuentra en una forma inútil para el capitalista. Para que el nuevo capital cumpla su fin en la vida, ha de borrarse su figura de mercancía. El volver junto con la plusvalía por él engendrará bajo su forma pura de valor en dinero a manos del capitalista. Si esto no se consigue, el nuevo capital y la nueva plusvalía se han perdido entera o parcialmente. La capitalización de la plusvalía ha fracasado y la acumulación no se verifica. Para que la acumulación se realice efectivamente, es pues absolutamente necesario
que la masa adicional de las mercancías elaboradas por el nuevo capital conquiste un puesto en el mercado y realice su valor en dinero. Vemos pues que la reproducción ampliada bajo condiciones capitalistas, o lo que es igual, la acumulación del capital, está ligada a una serie de condiciones específicas que son las siguientes. Primera condición: la producción debe engendrar plusvalía, pues la plusvalía es la forma única en que es posible, bajo el sistema capitalista, el acrecentamiento de la producción. Esta condición ha de cumplirse en el proceso de producción mismo, en la relación entre capitalista y obrero, en la producción de mercancías. Segunda condición: para que la plusvalía destinada a la ampliación de la reproducción sea apropiada, una vez cumplida la primera condición, ha de ser realizada, transformada en dinero. Esta condición nos lleva al mercado de mercancías, donde las probabilidades de cambio deciden sobre el destino ulterior de la plusvalía y por tanto también de la futura reproducción. Tercera condición: suponiendo que se haya logrado realizar la plusvalía y una parte de la plusvalía realizada se haya transformado en capital destinado a la acumulación, el nuevo capital ha de tomar parte productiva, es decir, transformándose en medios de producción y mano de obra, y además la parte de capital cambiada por la mano de obra ha de adoptar a su vez la forma de medios de subsistencia para los trabajadores. Esta condición nos lleva de nuevo al mercado de mercancías y al mercado de trabajo. Si entonces ocurre lo necesario, si sobreviene la reproducción ampliada de las mercancías, se añade la cuarta condición: la masa adicional de mercancías que representa el nuevo capital junto con la nueva plusvalía ha de ser realizada, transformada en dinero. Solo al ocurrir esto se ha verificado la reproducción ampliada en sentido capitalista. Esta última condición nos lleva una vez más al mercado. Así, la reproducción capitalista, lo mismo que la producción, va constantemente del taller al mercado, de la oficina particular y de la fábrica a las que está prohibido el acceso, y en las que la voluntad soberana del capitalista individual es la ley suprema, al mercado, al que nadie prescribe leyes y donde no hay voluntad ni razón que se imponga. Pero justamente en la arbitrariedad y anarquía que reina en el mercado encuentra el capitalista individual su dependencia con respecto a la totalidad de los miembros individuales productores y consumidores que forman la sociedad. Para ampliar su reproducción necesita medios de producción adicionales y obreros, así como medios de subsistencia para estos. Ahora bien, la existencia de todo ello depende de elementos, circunstancias, procesos que se realizan a espaldas suyas y con entera independencia de su persona. Para poder realizar su masa de productos aumentada, necesita un mercado más amplio, pero el aumento de la demanda en general, como en particular con respecto a su género de mercancías, es algo frente a lo cual él es
impotente en absoluto. Las condiciones enumeradas, todas las cuales expresan la contradicción inmanente entre producción y consumo privados y el nexo social que existe entre ambos, no son elementos nuevos que se presenten por primera vez en la reproducción, son un aspecto de las contradicciones generadas de la producción capitalista. Se manifiestan, sin embargo, como dificultades particulares del proceso de reproducción, y ello por las consiguientes razones desde el punto de vista de la reproducción y particularmente de la reproducción ampliada. El sistema capitalista aparece en su curso como un proceso, no solo en sus caracteres fundamentales, sino también en las características propias a cada uno de los periodos de producción. Por consiguiente, desde este punto de vista, el problema en términos generales se plantea así: ¿cómo puede encontrar cada capitalista individual los medios de producción y los obreros que necesita? ¿Cómo puede dar salida en el mercado a las mercancías que ha de producir, no habiendo control ni plan social que pongan en armonía la producción y la demanda? La contestación es que, por una parte, la apetencia de plusvalía que sienten los capitalistas individuales y la concurrencia entablada entre ellos, así como los efectos automáticos de la explotación y la concurrencia capitalistas, se encargan tanto de que se elaboren todo género de mercancías y por tanto medios de producción, como de que en general haya a disposición del capital una masa creciente de obreros proletarizados. Por otra parte, la carencia de plan se manifiesta en que la coincidencia de demanda y oferta en todas las esferas solo se realiza momentáneamente merced a desviaciones y oscilaciones de los precios y al juego cruel de la ley de la oferta y la demanda, con su secuela obligada, la crisis. Desde el punto de vista de la reproducción, el problema se presenta de otro modo. ¿Cómo es posible el suministro en el mercado de medios de producción y mano de obra que se realizan sin plan alguno? ¿Cómo es posible que las condiciones del mercado, que varían sin plan ni cálculo posible, aseguren al capitalista individual medios de producción, mano de obra y posibilidades de mercado que corresponden en cada caso a las necesidades de su acumulación y que aumentan por tanto en una determinada medida? Precisemos más la cosa. Según la fórmula por nosotros conocida, el capitalista produce en la siguiente proporción: 40C más 10B más 10P, siendo el capital constante 4 veces mayor que el variable y el tipo de plusvalía 100%. En este caso, la masa de mercancías representa un valor de 60. Supongamos que el capitalista se halla en situación de capitalizar la mitad de su plusvalía y la añade al antiguo capital, conservando la misma composición. El periodo de producción siguiente se expresará en la fórmula